Bien, desde el Partido Popular presentamos 4 mociones al próximo pleno ordinario del mes de noviembre. La primera es relativa al asunto del velódromo, que ha salido hace muy pocos días en la prensa local y regional. Este asunto el Partido Popular tiene conocimiento a través de la prensa y lo que queremos es exigir al equipo de gobierno responsabilidades, en concreto los concejales intervinientes en este proceso, sobre cómo han actuado en este asunto del velódromo. Se han mantenido diferentes reuniones por parte del equipo de gobierno con la asociación universitaria. De hecho, esta asociación ha realizado trabajos de limpieza dentro del velódromo. El equipo de gobierno, al parecer, tenía conocimiento de estos trabajos de limpieza y una vez que sale la noticia publicada en prensa de que pasa de velódromo a molódromo, pues es cuando también tenemos al día siguiente noticias de que se ha incoado un expediente diciendo que esta asociación estaba ocupando estos terrenos y que deberían de revertir al ayuntamiento. Lo que está claro y lo que tenemos claro son varios asuntos. El primero de ellos es que el equipo de gobierno no tiene un objetivo claro de saber cuál es el uso que se le quiere dar al velódromo. El velódromo actualmente en el Plan General de Ordenación Urbana tiene un uso deportivo y lo primero que tiene que tener claro el equipo de gobierno es saber si ese uso va a ser destinado a actividades culturales o a actividades deportivas. Y si, en su caso, las dos se pudieran complementar o si la ley así lo permite, porque, como digo, el uso del antiguo velódromo es un uso deportivo. En segundo lugar, es que los máximos dirigentes del ayuntamiento tienen que conocer cuáles son los procedimientos legales a la hora de dejar ceder una instalación pública a cualquier ciudadano, asociación o empresa. Hay unos requisitos que marca la ley y los concejales o la alcaldesa no se los puede saltar. Y en el momento en el que se tiene conocimiento, si ello ocurriera, de esa limpieza de un velódromo sin la autorización para ello, deben de decir de inmediato que se vuelva a restituir esa cesión de uso, porque no existe como tal. Y también es fundamental la defensa por parte de los dirigentes, sean del signo político que sean, a los técnicos y trabajadores municipales. En esta ocasión vemos que se ha tocado a un técnico municipal y creo que es responsabilidad del equipo de gobierno de salir a defender los procedimientos que en una u otra ocasión tengan que realizar los técnicos municipales, siempre ajustándose a la ley. No solamente hemos conocido este asunto por la prensa, sino también por propias declaraciones del equipo de gobierno, donde al parecer no tenían conocimiento de esta limpieza, ni había habido ningún tipo de autorización y, como digo, al parecer querían compartir el uso de este velódromo. Por ello exigimos, como digo, responsabilidades en la forma de proceder del equipo de gobierno, articular los recursos necesarios para salvaguardar la confianza en la puridad de las actuaciones de los funcionarios intervinientes y instaurar un protocolo en nuestra web municipal para que cualquier ciudadano o asociación que se quiera dirigir al ayuntamiento pues para obtener una cesión o un convenio de instalaciones municipales sepa cuáles son los procedimientos. Esperemos que este asunto se debata en el próximo pleno y nos puedan esclarecer pues algunas dudas que a la población le han suscitado. También hemos presentado una moción respecto a la reposición de arbolado en zonas urbanas y naturales. Sabemos que en Molina de Segura pues siempre año tras año hemos ido haciendo un plan de mantenimiento y un plan de reposición de esos arbolados, de esos árboles, ocupando los alcorques que estaban vacíos, y lo que queremos es que se siga pues utilizando y ampliando estas zonas de arbolados, consultando con las asociaciones vecinales y con los pedáneos en cada caso. Y también otra moción con respecto a realizar un plan de acción para el clima y el cambio climático que trae causa del Pacto de los Alcaldes por una energía sostenible que se firmó en febrero de 2011. Lo que queremos es saber cuáles son las acciones que desde el equipo de gobierno se han venido realizando por este, como digo, plan de acción por el clima y el cambio climático y que se den cuenta en el Pleno, al igual como se transmiten subvenciones con el Info, con los fondos europeos, para desarrollar a las acciones que
nos comprometimos cuando se firmó, cuando nos adherimos a ese pacto de alcaldes. Y por último, la última moción es con respecto a la supresión de la tasa por licencia de apertura de emprendedores, autónomos y pymes. Es importante saber que en la Asamblea Regional, pues la pasada semana se llevó una iniciativa por parte del Partido Popular para que en todos los ayuntamientos que aún no lo hubieran hecho, que pusieran una tasa cero en la licencia de apertura, como digo, a esos pequeños negocios. Molina de Segura quiere también pues instar al equipo de gobierno a que vaya trabajando en esa tasa cero para que, como digo, los pequeños emprendedores o los autónomos que deciden pues abrir un negocio, una panadería, un pequeño comercio, pues tengan que pagar 0 euros cuando decidan abrir la persiana. Hoy hemos asistido a una comisión de Hacienda, donde ha sido muy densa, se han tratado 7 asuntos y entre ellos se ha debatido sobre la modificación de la licencia de actividades. Desde el Grupo Municipal Popular queremos manifestar que el actual equipo de gobierno no consensúa o no intenta consensuar en ninguna ocasión y en ningún momento con el grupo mayoritario de la oposición, el Partido Popular, y recuerdo que somos el partido más votado en las pasadas elecciones de Molina de Segura, y nos encontramos, a pesar de haber aprobado el pasado mes una bonificación del 30%, la prórroga de la bonificación del 30% en las tasas de licencia de actividad, y pedir que se estudiara en profundidad esa ordenanza, se debatiera en la Comisión de Comercio e Industria o en la Comisión de Hacienda para poder hacer aportaciones, nos encontramos con una convocatoria en la Comisión de Hacienda con un modelo de ordenanza ya pactado por el equipo de gobierno. El Partido Popular va a estar siempre a favor de cualquier beneficio que repercuta pues, a favor de los ciudadanos, cualquier bajada de impuestos. Pero también es cierto que en el borrador o en la ordenanza que se nos presentó para dictaminar en esta Comisión de Hacienda se incluía el bajar la tasa de licencia de apertura a los bancos, donde pues la bajada era bastante importante. Hoy se ha retirado esa bajada de impuestos a los bancos porque quizá, como digo, no solamente no hable el equipo de gobierno o el Partido Socialista, en este caso, con la oposición, sino que tampoco hablen entre ellos mismos. El gobierno está formado por un tripartito y se ha llegado hoy a quitar esa bajada de tasa a los bancos porque antes no se ha hablado en el propio seno del equipo de gobierno. Por ello denunciamos esa opacidad y esa falta de transparencia y de comunicación que viene caracterizando al gobierno de los aires nuevos. También ha ido otro asunto importante a tratar en esta comisión, que también formalmente tenemos conocimiento por primera vez en esta Comisión Informativa de Hacienda, ya que los datos que hemos ido pudiendo recabar desde el Grupo Municipal Popular han sido a través de consultas y preguntas a los técnicos municipales y en alguna ocasión al equipo de gobierno, pero nunca se ha convocado una comisión para tratar este tema, con respecto a que la Agencia de Recaudación Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia pueda ejercer lo que es la recaudación de impuestos, la vía ejecutiva de toda la recaudación de los impuestos de Molina de Segura, así como las fases voluntaria y ejecutiva de la inspección del IAE y la ejecutiva de las multas. Nosotros hemos planteado en la Comisión de Hacienda que este asunto se quedara sobre la mesa para poder estudiarlo en profundidad y estudiar los diferentes aspectos. Entendemos que por un lado se trata el tema de la inspección del IAE, que es un tema de especial importancia y que hay que afrontar viendo y estudiando las diferentes alternativas, como puede ser el convenio con la agencia regional, como puede ser a través de una brigada municipal que realice labores de inspección con personal totalmente cualificado, o que puede ser durante un año con una fórmula mixta entre administración pública y empresa externa con un contrato de prestación de servicios. No digo que ninguna de las tres cuál es mejor, sino hay que estudiarlas, hay que valorarlas, hay que presupuestarlas y tenemos que ver qué es lo mejor para el Ayuntamiento de Molina de Segura, para nuestras empresas de Molina de Segura y para las arcas municipales. Y por otro lado, se debe estudiar lo que es la decisión de cederle la recaudación de impuestos en vía ejecutiva completamente a la agencia regional. Estamos hablando de una competencia propia de los ayuntamientos.
Sabemos que el Ayuntamiento de Molina de Segura y el Partido Popular ha defendido siempre incluso poder gestionar competencias que no nos son propias, como es el caso de las escuelas infantiles o como es el caso de los conservatorios. No son propias porque dependen de otras administraciones y nos deben de mandar una subvención o recibir una subvención para poder llevarlas a cabo. A pesar de eso, siempre hemos optado por defender esa gestión de competencias que no fueran nuestras, siempre que cumpliéramos los requisitos que marca la ley, y así ha ocurrido hasta ahora. Por lo tanto, nos sorprende que de buenas a primeras el equipo de gobierno quiera ceder una competencia propia a otra agencia, a otra comunidad autónoma, externalizando, eso sí, a otra administración pública, a la Agencia Regional de Recaudación. De tal forma que nosotros hemos pedido, y es lo que nos hubiera gustado que se quedara sobre la mesa, para poder entre todos llegar a la mejor solución, para poder aportar entre todos, para saber cómo se van a reubicar los trabajadores que actualmente están prestando ese servicio y saber detalladamente cuáles son las tareas que van a desempeñar una vez que se firme este convenio. Pero el equipo de gobierno pues no ha escuchado al Partido Popular, lo ha sometido a votación y el voto del Partido Popular ha sido en contra. Yo con todo espero que, como esto tiene que llevar al pleno del lunes 28 de noviembre, que recapaciten y que se quede sobre la mesa, que podamos hacer un plan de trabajo común y conjunto entre equipo de gobierno y Partido Popular para, como digo, llegar a lo mejor para los ciudadanos, porque hay que recordar que una vez que la agencia regional gestione los impuestos en vía ejecutiva, cualquier ciudadano, pues no solamente que deba aquí en el Ayuntamiento de Molina de Segura, sino que tenga alguna deuda con cualquier otro ayuntamiento, también la agencia regional la va a gestionar. Quiero destacar una cosa, los ciudadanos tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos. Es una obligación porque los impuestos son de los que se nutre el ayuntamiento o los ayuntamientos para poder dar y otorgar determinados servicios públicos. Pero también es cierto que aquellas personas que no pueden hacer frente a un pago de impuestos por un motivo determinado, también es tarea y función de la Administración el poder facilitarle, agilizarle y no tratar todos los casos de forma igual, porque la justicia dice que hay que tratar de forma desigual aquellos casos que no sean iguales. Por ello confío en que el equipo de gobierno recapacite y que podamos trabajar conjuntamente y seguro que pues decidir y hacer una toma de decisiones importante y la mejor para los ciudadanos y que no se precipiten llevándolo a este pleno. ¿Si hay alguna pregunta? ¿Esos servicios no los presta la Agencia Tributaria Municipal? Sí. Entonces, ¿de qué forma afectaría? Pues ahora mismo se está prestando desde el propio ayuntamiento con trabajadores de la Agencia Tributaria Municipal, de la ATM, y también con funcionarios de la propia casa. Afectaría en que toda la ejecutiva que se gestiona en el Ayuntamiento de Molina de Segura pasaría a ser gestionada por la agencia regional, de tal forma que ni los trabajadores de la ATM ni los trabajadores del ayuntamiento se dedicarían a hacer esas tareas de ejecutiva. Ejecutiva general de todos los impuestos y también la fase voluntaria y ejecutiva del IAE. Todo esto pasaría a tramitarse a través de la agencia regional, con un coste para las arcas municipales, ya que el Ayuntamiento de Molina de Segura va a pagar por estos servicios. ¿Y por qué se hacen? Eso se lo puede preguntar al equipo de gobierno. Yo creo que es verdad que se tiene que recaudar en vía ejecutiva. Aquellas personas que no pagan deben de pagar y las que pueden pagar y no quieren deben de pagar, pero creo que hay diferentes opciones más a externalizar este servicio a la agencia regional. De hecho, digo más, no es la primera vez que se han mantenido conversaciones con el Ayuntamiento de Molina de Segura y la agencia regional, estando gobernando el Partido Popular. Y el Partido Popular nunca ha tomado la decisión de externalizar la recaudación en vía ejecutiva de Molina de Segura de ningún impuesto con la agencia regional. Es cierto que empezamos a estudiar diferentes posibilidades para intentar llegar donde no se llegaba, pero no se tomó ninguna decisión porque nos quedamos a mitad del camino del análisis. Esto comenzó por la parte que a mí me tocaba como concejal de Hacienda en ese momento, el año 2015. A partir del 29 de marzo nosotros pasamos a la oposición y 7 meses más tarde ya tenemos el convenio con la agencia regional encima de la mesa, donde
si no pasa nada y si el gobierno no echa un paso atrás, el 28 de noviembre en el pleno ordinario se aprobará este convenio y se firmará para que la recaudación de los impuestos en vía ejecutiva pues se gestione a través de la agencia regional. Creemos, por eso, e insisto, que pedimos que se quede sobre la mesa y pedimos desde el Partido Popular colaborar con el equipo de gobierno para ver cuál es la mejor opción posible y no tratar en el mismo bloque la ejecutiva o el periodo ejecutivo, el cobro en ejecutiva de los impuestos con la inspección del IAE. Son dos cosas totalmente diferentes, de suficiente calado e interés para las empresas de Molina de Segura y para los ciudadanos, y creemos que es la obligación de un equipo de gobierno que además es tan variopinto, que acaba de llegar, que no tiene la confianza de todos los ciudadanos, al menos aceptar esta mano que le tiende el Partido Popular para poder llegar al mejor acuerdo posible en torno a los ciudadanos de Molina de Segura. Creemos que esto se hace de una forma precipitada, sin estudiar todas las posibles vías que se pueden aplicar. Sonia, cuando hablas de los impuestos por vía ejecutiva, es que yo este asunto me pilla desde fuera. ¿A qué tipo de impuestos te refieres? Aparte lo voy a explicar porque es verdad que hablamos muchas veces en algunos términos. Cuando todos los ciudadanos tenemos que pagar el IBI, el sello del coche, las empresas tienen que pagar el IAE cuando están obligadas a ello. Se llama fase voluntaria, aquella que se realiza en el plazo que te dice el ayuntamiento que tienes para pagar el sello del coche, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, hasta el 5 de junio o hasta el 5 de mayo. La fase voluntaria es aquella que comprende desde que recibes la carta hasta que se acaba el plazo, bien por forma domiciliada o bien por carta de pago. Aquellas personas que no pueden pagar o que no quieren pagar, porque hay que ver que hay personas que no quieren pagar y otras que quieren pagar y que quieren cumplir con sus obligaciones y que por determinadas circunstancias sobrevenidas no pueden, pues en el momento en el que se acaba el plazo hay un recargo en ese impuesto y entonces pasa a vía ejecutiva. Y conforme vayan pasando los meses, esos intereses van subiendo, de tal forma que una deuda que tú puedas tener de 90 euros, pues poco a poco va subiendo porque se van añadiendo los intereses. Hay un momento en el que cuando se acaba el plazo de vía ejecutiva de pagar ese impuesto, pues llega el momento en el que la administración tiene que utilizar otras fórmulas que la ley nos obliga, como la vía de apremio, el embargo y demás. Este ayuntamiento siempre hemos tenido, porque estamos en Molina de Segura, es un municipio de 70.000 habitantes, 169 kilómetros cuadrados, pero al final es un pueblo grande, una ciudad pequeña, y aquí el ciudadano pues viene al ayuntamiento, conoce a los trabajadores y le dice fraccióname este pago, que no puedo pagarlo, que tengo una situación pues sobrevenida, y el ayuntamiento le ha hecho ese fraccionamiento. A partir de, siempre el que ha dicho la ley, porque hay que aceptar la ley. En el momento en el que pasa a la agencia regional, el ayuntamiento ya no puede hacer esos fraccionamientos. Eso los hará la agencia regional. Pero está claro que el trato va a ser mucho menos personalizado o de esa confianza que tienen los ciudadanos cuando hablas con esa cartita que te llega desde Hacienda, que todo el mundo sabe, y eso es así, que no es lo mismo que tener una cartita de Hacienda con la cartita del Ayuntamiento de Molina de Segura. Porque, como digo, la administración local siempre es la administración más cercana al ciudadano, y el ciudadano puede conocer al técnico o al concejal, pero en cambio pues no puede conocer al consejero o al jefe de la agencia recaudatoria. Y por ello el Partido Popular nunca ha querido pues externalizar este servicio a la agencia regional, y como digo, es verdad que estuvimos analizando el tema del IAE, porque es verdad que hay que hacer labores de inspección del IAE, porque así no lo marca la ley, pero hay otras fórmulas que se pueden arbitrar y estudiarlas, y una vez que se estudien y se barajen, cogerla mejor. Y como digo, y lo digo con conocimiento de causa porque he llevado esta materia, no se puede en 7 meses coger una única alternativa y llevarla. Y como digo, yo espero de verdad que el equipo de gobierno recapacite y como digo, le tiendo la mano, porque si no el voto del Partido Popular va a ser en contra y un no rotundo. Una cosilla, con respecto a la supresión de la licencia de abertura en pymes, emprendedores, ¿qué se paga ahora? Pues hay diferentes cuotas en función de si es un supermercado, un pequeño comercio, la actividad que se genera está contemplada en la ordenanza. De tal forma que un pequeño comercio, pues con la bonificación del 30%, que ahora en este nuevo cambio de licencia es lo mismo, pero se repercute al tipo impositivo, pero al final el 30%, pues puedes estar pagando unos 400 euros, 350 en levantar la persiana.
Eso es lo que queremos que sea cuota cero. No, por eso en la moción pedimos que sea a autónomos, a emprendedores y a pymes. Nunca vamos a estar de acuerdo, de hecho el Partido Popular, pues cuando ha estado el gobierno, la ordenanza que está en vigente, es la que aprobó el Partido Popular, los bancos y las sucursales y las entidades financieras tienen que pagar lo que corresponda, al igual que las gasolineras. Ahora mismo las gasolineras tienen una cuota importante de tasa, una tasa de licencia de actividad importante, y con el nuevo planteamiento de ordenanza que plantea el nuevo equipo de gobierno, pues pasa a poquito más, no llega a los 900 euros. Y sabemos todos que una gasolinera, pues bien, en Molina de Segura se han tenido que dar y se tendrán que dar licencias de gasolineras cuando la ley así lo establezca, pero una gasolinera pues siempre es rentable y creemos que se paga la tasa en función de lo que se ingresa. Pero sí, aquellos pequeños comerciantes, una panadería, un bar, que todos vemos que hay un bar y lo abren y a los 2 meses lo cierran y al día siguiente se vuelve a abrir, pues que tengan una tasa cero. Yo creo que es importante, pero eso sí, con un estudio general y que se aplique pues con el tiempo, con el estudio que proceda. Pero ya nos hemos encontrado una ordenanza que al Grupo Popular no le ha sido consultado en ningún momento, salvo cuando hemos tenido la documentación en la convocatoria de la Comisión de Hacienda hace 2 días.